Eso, creo que ahí ya sí, ya está grabando. Bueno, ¿me escuchan? Sí, señora. Sí, Bueno, señora. bueno, muy buena tarde. Para nosotros como estudiantes de la maestría en educación es muy enriquecedor poder realizar esta entrevista, la cual a nosotros nos permitirá identificar esas características propias que deben tener los grandes líderes y poder reconocer esas habilidades que marcan la diferencia entre las personas que son líderes o que son seguidores. Para ello, nosotros damos la bienvenida al coordinador del Centro Universitario Uniminuto Buenaventura, el señor Ernesto Lozano García. Bienvenido, coordinador Ernesto. Para nosotros es muy gratificante, nuevamente reiteramos, es un placer tenernos con nosotros el día de hoy. Y nosotros vamos a hablar sobre un tema muy clave en la actualidad, el liderazgo. Y desde ese liderazgo queremos escuchar todas esas opiniones de usted como coordinador de un centro universitario, su perspectiva sobre el liderazgo y toda esa evolución que ha tenido ese liderazgo en su quehacer profesional, ya que para nosotros es muy valioso poder conocer todos esos procesos. Queremos no solo explorar los estilos y tendencias de liderazgo, sino también las herramientas y los diferentes enfoques que se utilizan para poder analizarlos. Entonces, compañera Madeleine, quedamos a tu entera disposición de que tú puedas ir haciéndole las preguntas a nuestro invitado el día de hoy. Sí, muchas gracias, compañera. Y pues no siendo más, queremos iniciar con nuestras preguntas para dar como esa introducción personal y definición del liderazgo. Queremos iniciar preguntándote cómo describirías tu propio estilo de liderazgo. Me gustaría conocer cómo te percibes como líder y qué elementos de tu estilo consideras más relevantes para tu trabajo, señor Ernesto. Bueno, primero déjenme agradecerles que me tengan aquí y más con esa presentación que hizo Diana. Muchísimas gracias. Es un honor para mí que estudiantes de una maestría estén pensando en escucharme. Les agradezco muchísimo. Em, Mi liderazgo es un liderazgo muy motivacional. Es un liderazgo que parte desde el querer hacer entender a todos que lo que vamos a hacer es lo mejor para todos y que la mejor forma de conseguir beneficios individuales es consiguiendo beneficios de grupo. Es muy difícil de verdad tener éxitos individuales cuando no hay éxitos de grupo. Entonces, partimos desde ahí, conseguir el éxito individual desde el éxito grupal. Ok, Esa es, muchas eso he identificado yo después de mucho tiempo, que es gracias. como que el estilo que yo aplico. Ujú. Sí, claro, por tu experiencia también, todo con grupos. Vamos, quisiera hacerte otra pregunta, enfocado también a esa definición de liderazgo a nivel personal. ¿Qué te motivó a tomar un rol de liderazgo dentro del ámbito universitario? O sea, ¿cuál fue algo natural o hubo alguna experiencia significativa que te impulsó hacia ese cambio, hacia ese camino? Perdón? Yo creo que a mí las cosas me nacen desde muy joven. Yo tuve la ocasión de ser parte de un movimiento juvenil que se llama el movimiento LEO, el movimiento juvenil de los clubes de leones. LEO es una sigla que significa liderazgo, experiencia y oportunidad. La idea es que a través de la oportunidad de prestar un servicio se adquiera la experiencia que permita desarrollar dotes de liderazgo. Sí, eso es de los clubes de leones, como decía, el movimiento juvenil de los clubes de leones. Yo tuve la fortuna de que pude ingresar a un club Leo. En esa época vivía en Cali y el estar en el Club Leo me permitió avanzar en muchos procesos. Aprender, por ejemplo, a conseguir que las personas que me rodeaban eh, creyeran en que el proyecto que yo les planteaba, las acciones que yo les planteaba, eran suficientemente válidas como para que las siguieran. ¿Y por qué que creyeran? Porque resulta que allí todos estábamos en el mismo nivel. Siendo tú presidente de un Club Leo, tú no tienes ningún poder sobre los demás compañeros, sino que ellos, lo único casi que lo único que le asignan a uno es una responsabilidad, pero todos somos tan socios del uno como el otro. Luego yo no tengo poder de decirle a alguien que le voy a sancionar, que lo voy a suspender, que le voy a quitar un día de sueldo, nada.
todos inclusive teníamos que pagar para estar allí, como pasa en los clubes de leones donde yo formo parte ahora. Entonces, el hecho es que las personas hacen lo que tú convocas a hacer, sí, solo sí, están convencidos de que es lo mejor para la organización. O sea, sí, solo sí están convencidos de que las responsabilidades que hayamos adquirido solo se van a poder lograr de esa manera o que ese es un buen camino para lograrlas. De lo contrario, no. Y eso me ha llevado a mí a que cuando haya estado en cualquier organización con las que he podido estar, eh, de alguna manera, los líderes de la organización, mis jefes de la organización han identificado esa, sí, digamos, capacidad en mí y me han nombrado. Eso me pasó en un minuto. A pesar de que yo me postulé para los cargos directivos que he tenido, esas postulaciones siempre fueron motivadas por ellos mismos, quienes me decían, postúlese, postúlese. Y en la última ocasión, no solo fueron mis líderes, sino también mi equipo de trabajo, las personas con las que yo había estado, porque estuve liderando aquí el centro universitario antes, desde la parte académica, y dada una reorganización que está sufriendo la universidad, se decidió eliminar el cargo que yo tenía, que sin responsabilidades de liderazgo hasta que se volvió a abrir y los compañeros eran los que me pedían postúlese. Entonces, pues eso es gratificante, pero al mismo tiempo es una situación que la verdad no fue buscada, fue una situación que gracias a Dios me llegó porque a mí me gusta lo que hago y me gusta que sea así. Es mejor que sea así a que uno sea impuesto. Sí, claro. Es muy buena tu experiencia, todo lo que nos comentas, pero ya enfocándolo hacia el liderazgo transformacional y el impacto, queremos preguntarte, em, en tu opinión, ¿cuáles son las habilidades más importantes que un líder debe desarrollar según su estilo de liderazgo? ¿Cómo se desarrollan esas habilidades en un contexto universitario como es el tuyo? ¿Hay alguna habilidad que te haya sorprendido ver en otros líderes? No, más bien me sorprende es que sin yo tenerla, a mí me haya ido bien en otras ocasiones. Una habilidad es que para mí es muy difícil el liderar desde el mandato, ¿sí? Muy pocas veces yo aplico el cargo y la jerarquía organizacional que tengo para pedir que algo se haga. Yo conozco otros líderes que utilizan eso antes que cualquier otra cosa y a través de eso les funciona. Entonces, esa no es mi condición. En algunos casos puede verse inclusive como una debilidad, pero para mí es muy difícil. Recuerdo un jefe que tuve en otra organización que me dijo una vez, dizque, que él esperaba que cuando yo llegara allí a la organización, a la empresa, todo el mundo temblara. Mi respuesta fue, le toca cambiar de gerente porque yo no, eso no lo voy a hacer yo. Primero, porque no es mi estilo y segundo, porque además de que no es mi estilo, estoy convencido de que eso no beneficia y no que perjudica a su organización. Y yo estoy aquí es para buscar que las cosas vayan bien. Em, Ahora, cuando ya me preguntas lo del liderazgo transformacional, a mí en cierta medida el liderazgo transformacional me suena como redundante. Yo cuando estuve en Los Leos también hice un curso de liderazgo y el curso de liderazgo se basaba principalmente en la forma de ver el liderazgo de un teórico que se llama Miguel Ángel Cornejo, es mexicano. Y Miguel Ángel Cornejo habla de liderazgo y dice que no puede haber liderazgo inclusive negativo. Algunos dicen liderazgo negativo o liderazgo positivo. Y él dice que no, por lo menos lo decía en esa época. No he vuelto a leer cosas actualizadas de él. Pero en todo caso, él decía que no podía haber liderazgo negativo, porque el liderazgo siempre tiene que motivar la transformación de las personas para un mejor estar. Entonces, si eso es así, cuando nosotros hablamos de liderazgo y se le pone el apellido transformacional, se me hace que es como un poco redundante. El liderazgo siempre debe conducir a la transformación. Ahora, en los contextos actuales, donde tenemos un mundo tan cambiante, tan rápidamente cambiante, que obliga inclusive a las organizaciones a modificarse todo el tiempo a una velocidad muy rápida, ¿sí?
Perdón un segundo. Como les decía, a una velocidad muy rápida, ¿sí? Esa transformación, lo que sí ordena es que lo hagamos muy ágilmente. Y esa agilidad es la que más se tiene que imperar ahora. Y siempre que hay transformación, hay un paradigma por romper. Siempre que vamos a hacer un cambio, tenemos que empezar por quebrar un paradigma que ya tenemos metido en la cabeza. Y allí es donde está el quid del asunto. ¿Cómo conseguir hacerlo? Porque a los que ejercemos roles de liderazgo, también nos toca romper primero ese paradigma y convencernos de que lo que se está haciendo es lo mejor para todos para poder pedir que los demás lo hagan. Allí hay una dificultad y quizás sea más grande para personas de mi edad que para personas de la edad de ustedes. Pero de todas maneras, si no nos adaptamos, sencillamente el mismo medio nos desplaza. Hay que adaptarse y hay que ser capaz de hacer esa transformación rápida, que en muchos casos ni siquiera resulta en transformaciones verdaderamente individuales, sino dentro de una organización se requiere más que la transformación individual, la transformación de la forma de hacer, y la forma de hacer no requiere, muchas veces no requiere ni siquiera de transformación de la forma de actuar de cada uno, sino de cómo se ejecutan los procesos. Allí también hay una dificultad y hay que interiorizarlo y aprenderlo rápidamente. Bueno, coordinador Ernesto, muchas gracias. Con esta respuesta tan extensa y bien fundamentada que nos has dado, realmente logramos hacer un análisis entre ese impacto de ese liderazgo transformacional. Logramos realizar un análisis en cuanto a las tendencias y comparación de qué inspira a un líder o qué se puede llegar a hacer con un líder. Pero para nosotros también sería muy gratificante poder escuchar de ti básicamente las características principales que debe tener un líder global. Entonces, hablando ya de adjetivos asociados a la imagen de un líder, como un líder entusiasta, empático, visionario, comunicador, ¿cuál considera usted que se destaca más dentro de su ser ese tipo de líder? Yo creo que la empatía es la primera, ponerse a uno en los zapatos del que va a hacer el proceso y entender, o sea, cuando uno hace eso, entiende las dificultades que él tiene y se anticipa a ellas para poder colaborarle en mitigar esas dificultades, mitigar los impactos de las cosas negativas. Y en cuanto a los liderazgos en sí, lo que más se requiere hoy en día es que las personas, además de ser empáticas, tengan una cualidad que creo yo es indispensable, y es la de ser capaces de elogiar eh, abundantemente cuando hay un éxito, o sea, resaltar los éxitos delante de todos y hacer los llamados de atención en privado. Eso se hace muy importante para que el equipo se sienta apoyado y se sienta respaldado. Yo creo que ustedes dos han oído las versiones de los jugadores cuando dicen, los jugadores de fútbol, que dicen, para mí fue muy importante trabajar con el técnico fulano de tal, porque es que él me dio la confianza, la confianza. Yo creo que eso es indispensable. Para que las personas puedan hacer su trabajo bien hecho, tienen que tener la confianza. Deben conocer el nivel de exigencia, deben conocer la responsabilidad que tienen, pero sobre todo deben saber que hay una confianza y que ellos están haciendo esa labor porque hay confianza en que la pueden hacer bien. Cuando esa confianza se pierde, para mí es muy difícil continuar el trabajo con esa persona. Entonces, esa confianza debe tenerse de lado y lado. Yo debo confiar en la persona y la persona debe saber que yo confío en ella. Pero además, es muy importante que en el equipo los unos confiemos en el otro. Entonces, eso es lo que genera ese engranaje que está fluyendo todo el tiempo. Cuando yo sé que eso le toca a él y que él lo va a hacer y que me va a entregar la posta, como en el atletismo, en el 4x400, yo sé que él va a correr lo más rápido posible y me va a traer la posta a tiempo para que cuando yo termine mi recorrido siga estando de primero. Entonces, eso es muy importante que suceda en el equipo, que yo sepa que las responsabilidades de Viviana son diferentes a las de Madeleine, pero que además
las dos están haciendo su parte para llegar al cometido de la mejor manera y lo más rápido posible. Bueno, coordinador Ernesto, muchas gracias por este espacio y por esa reflexión final y esa visión del futuro de lo que se espera dentro de un liderazgo. Gracias por compartir tus valiosas perspectivas sobre el liderazgo. Para nosotros realmente ha sido un placer poder escuchar tus experiencias, tus reflexiones de este tema tan importante y tan relevante. Te deseamos mucho éxito en tu labor como coordinador y líder del Centro Universitario Buenaventura. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Didi. Gracias, Madeleine. Mucho gusto en conocerte. Igualmente, bendiciones. Gracias, lo mismo.